Bienvenidos a un capítulo más, este segundo capítulo de Pongámonos Astrales. Vamos a ver qué es lo que va sucediendo. Bueno, aquí tengo a mi invitada Ruth Cerezo. Es maestra en psicobiología, graduada por la UNAM, fundadora y directora del proyecto de neurosintergia que aplica y expande la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg, creadora de psicoterapia en neurosintergia, la meditación neurosintérgica. Tienes también el programa de GOEMS y FOTENS. Y pues bueno, tal cual estuviste colaborando con el doctor Jacobo Grinberg en su laboratorio número 23 en la Facultad de Psicología de la UNAM. Participaste como sujeto experimental también en las investigaciones sobre la correlación de interferencia del potencial transferido. Tu tesis en licenciatura dirigida por Jacobo Grinberg se centró en biorretroalimentación cerebral para aumentar la coherencia entre hemisferios. Y bueno, eres también coautora junto con Jacobo Grinberg en artículos científicos publicados en la Revista Mexicana de Psicología. Y ahorita también, pues ya escribiste también 2 libros, ¿verdad? ¿Nos quieres platicar un poquito acerca de esos 2 libros que escribiste? No, me encanta y ahorita van a entender mi risa. El primero que voy a hablar es el de Neurosintergia para la vida cotidiana. Excelente. Es un libro que está inspirado mucho en los neuroespacios, que es un programa que he ido desarrollando una vez a la semana, en donde platicamos de diversos temas, entre ellos cosas que tienen que ver con la teoría sintérgica, con lo que hemos desarrollado en neurosintergia, en la aplicación de la vida de las personas. Entonces son varios capitulitos que son muy pequeños, muy digeribles y que tienen por objetivo inducir la reflexión, a la reflexión en las personas con respecto a su vida. Y el otro fue una promesa que me hice hace muchos años. Claro. Que estuve en un taller literario en donde escribí una noveleta, varios poemas y cuentos, y es un tono completamente irreverente. Es cuentos para leer de pie. Son cuentos, poemas, poesía, todos, cuentos y cuentas. Claro. Y pues está divertido, ese tiene como por fin decir, más personal, vaya qué locura, ¿no? Claro, claro. Oye, bueno, cabe recalcar que parte de tu trabajo ahorita se ve remarcado porque bajas toda esta información de todas estas teorías muy científicas y las expones de manera muy godín al final. Sí. ¿Nos puedes explicar ese término de este godín? Del avatar neurosintérgico, sí. El avatar godín surge como parte de este lenguaje coloquial que utilizamos, ¿no? Claro. Que se puso muy de moda, ¿no? Ser un godín, ¿no? Que se refiere a una persona que trabaja, va a su casa y tiene una vida normal, una vida común, ¿no? Claro. Entonces, el avatar viene por esta parte de este cuerpo físico, de esta estructura física, y el avatar godín, pues es esta estructura física en todo un contexto social muy encuadrado, ¿no? Claro. Que nace, crece, se reproduce, trabaja y muere. Claro. Entonces, está muy referido a esa persona que está tan embebida en resolver sus problemas que no tiene tiempo para expandir conciencia. Claro, entonces podérselo poner de manera un poquito más digerida para que no sea tan rebuscado y al final poderlo poner en práctica, ¿no? Que es lo que se busca. Sí. Y bueno, con esto también me quiero dirigir hacia estos proyectos que tienes sobre la estructura de GOEMS, FOTENS. ¿Qué es eso? GOEMS y FOTENS. El primero que empiezo a desarrollar es FOTENS, que es la formación con orientación en terapia neurosintérgica, y tiene que ver más que como una caja de herramientas, esto es como técnicas de una visión terapéutica, es con un modo de tener un enfoque. ¿Qué tiene que ver un enfoque en todo esto? Que si uno se para en una serie de cuestiones lógicas, en un marco teórico, todas las decisiones y elecciones que vas a hacer para la aplicación de tus técnicas está vinculada a ese enfoque, a ese cuerpo teórico.
Y el cuerpo teórico que utilizamos su base es teoría sintérgica del doctor Jacobo Grinberg. Claro. Y lo que busca es preparar cualquier cantidad de terapeutas de cualquier tipo, ya sea profesionales, médicos, odontólogos, bla, bla, bla. Excelente. O terapias holísticas, todo tipo de terapeuta holístico, porque es un enfoque. Entonces, lo que traes tú de caja de herramientas lo puedes utilizar para generar una visión muy específica. Eso es FOTENS. GOEMS es la formación de guías orientadores en meditación neurosintérgica. Es un derivado, la meditación neurosintérgica es un derivado de la meditación autoalusiva, pero modificado en un buen porcentaje para Avatar Godín. O sea, cuando tú le dices a alguien, ya has meditado y es un Avatar Godín, te va a decir, no, eso está muy complicado, es muy difícil, no puedo poner mi mente en blanco, etcétera. Y lo que se hizo fue una estructura de tipo de meditación que cualquier persona puede hacerlo. Correcto. Y lo que se hace es formar personas que vayan guiando este tipo de meditaciones con una estructura de conocimiento de fisiología, de biología, sí, muy básico, de cómo funciona la mente, los pensamientos, las emociones, etcétera, para que ellos al guiar sepan que están guiando. Claro, sí, no hacerlo nada más a la brava, ¿no? Y no solamente dictar palabras sobre una historia, ¿no? Bueno, como herramienta, pues tienes las bases de la teoría sintérgica. Para quienes nos están escuchando y quienes no han escuchado el término, ¿qué es la teoría sintérgica o qué es lo que abarca esa teoría? La teoría sintérgica es, digamos, el desarrollo de toda la cantidad de observaciones que tiene el doctor Jacobo Grinberg en toda su época de investigador y científico. El doctor Jacobo Grinberg se dedicó mucho desde sus inicios a estudiar lo que es la percepción. ¿Qué es la percepción? Es la forma en cómo ingresa la información a través básicamente de vista, gusto, tacto, olfato y audición. Es esta entrada de información. Entonces, lo que él dice es, voy a desarrollar una teoría que esté relacionada con la percepción. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista simplista, decimos, bueno, pues ya está todo descubierto, ya sabemos cómo va la visión, ya sabemos cómo va el oído, etcétera. Pero el doctor fue más allá. Sí, conocemos cómo se da la parte mecánica interna, pero no conocemos la parte de la base en donde se forma esta interacción y esta integración de información, que hablamos del espacio, del campo. Y como tal, como estructura de pensamiento también, ¿podríamos definirlo de esa manera o no? ¿Es así? Sí, como estructura de pensamiento. Entonces, lo que hace es utilizar toda la información que él recaba durante todo este tiempo y se va transformando la parte de la teoría sintérgica en una teoría de expansión de conciencia. Ahí, en esta parte de la expansión de conciencia, entran una serie de poderes que le llama en su momento y que desde neurosintergia ya le denominamos habilidades sintérgicas. Correcto. Pero él va desarrollándola de tal manera que empieza a observar que la gente, los chamanes, las y los chamanes, tienen una serie de características que tienen que ver mucho con la creación. Claro, ¿no? O sea, la materialización, ¿verdad? La materialización. Entonces, hay un concepto que además de percepción tiene que ver con las posibilidades de materialización. Y para eso, pues también se fundamenta en toda la base de la física cuántica para poder entender e integrar los conocimientos de la física cuántica, pues al sistema cotidiano que nosotros estamos acostumbrados a observar. Claro. Y bueno, platicábamos también en tu taller de neutralidad que parte de poder materializar o no poder materializar ciertas cuestiones va también correlacionado con la decoherencia, ¿no? ¿Es así el término? Va más relacionado primero a la cantidad de creencias, sistemas de prejuicios, valores y significados que a nosotros nos limitan para hacer cosas, ¿no? Correcto. Si a ti tu mamá te dice, no corras porque te vas a caer, te vas a caer. Claro. O sea, ya determina un resultado. Y digamos que en este sentido, ¿no? La parte de crear cosas de la nada tiene mucho que ver primeramente con eso.
En la parte de la decoherencia cuántica, lo que nosotros estamos utilizando es ese concepto para las cosas que no se pueden modificar. Entiendo. La base de la física lo que te dice es, hay un punto en que todo es onda y partícula, Claro. mientras no exista un observador. Y un observador no se refiere a ver, Claro. no, se refiere también a los sistemas de medición. Cuando tú mides algo, queda colapsada una medida. Correcto. Entonces entra en ese momento. Lo decoherenciado es lo que ya está colapsado, que ya no tiene manera de modificarse, que ya es partícula, digamos, Claro. algo muy concreto y que no hay manera de cambiar. La parte de la indeterminismo cuántico, lo que nos habla es que mientras están en este espacio de ser onda y partícula, Cierto. el resultado todavía no está determinado. Y es cuando ya puedes hacer uso del cambio, ¿no? Realmente. Exactamente. ¿Y cómo es que la meditación autoelusiva nos puede ser útil para poder romper con ese sistema de creencias? ¿Hay una correlación entre sí? Sí, porque te permite observarte. Ok. Y al observarte tú puedes identificar aquellas cosas que en su base no son coherentes. Claro. Por ejemplo, tienes la creencia de que, no sé, eres muy feo, ¿no? Ajá. Entonces, entras en este proceso. Claro. No es cierto, no nos definimos. Bueno, pues era Otra parte- persona. Otra persona, sí. Otro Abraham. Otro Abraham. Allá en otro espacio. Así es. ¿No? Entonces, dices, ok, mi mamá siempre ha dicho que soy muy feo. Me quedo con esa creencia. Claro. Y la gente me percibe como feo. ¿Y por qué será, no? Ajá. Porque estoy proyectando todo eso, tanto en la parte, digamos, de actitud, como en la parte que yo proyecto, o sea, esta energía que yo proyecto. Claro. A la hora que tú te vas en esta autoobservación, dices, a ver, ¿quién definió que soy feo? Mi mamá me decía que era feo, ¿no? Claro. ¿Es creíble lo que dice mamá? Pues no, ¿no? Agarra, te observas, ves parámetros de belleza y dices, en realidad soy muy guapo. Y dices, ese sí soy yo. Ahí soy yo. Y entonces rompes con esa creencia que durante mucho tiempo tuviste. Cierto. Hay creencias que son mucho más profundas, digamos, en términos de la organización de la realidad con R minúscula, que es todo el sistema de creencias que permean una descripción de nuestra realidad, que tiene que ver como, por ejemplo, no puedo obtener información del campo sintérgico, todos los demás sí pueden menos yo, ¿no? Claro. No podemos materializar nada, etcétera, que en cierto sentido podrían venir a interferir con la posibilidad de. Sí, o sea, la posibilidad está presente, ¿no? Pero si tú la bloqueas al final, pues ya no hay una posibilidad realmente. No. Y es cuando surge una decoherencia, ¿no? En posibilidades. Y pues bueno, realmente la pregunta clave es cómo pasar de la teoría a la práctica. O sea, ¿cómo puedo yo realmente hacer uso del campo sintérgico o del hipercampo? Digamos que la teoría sintérgica queda todo esto en papel y pluma, y lo que hacemos desde el proyecto de neurosintergia es buscar la forma de mostrar a las personas que existen estas habilidades. Fíjate lo que es un cambio de palabras, desde la palabra poder, ¿no? Claro. A la palabra habilidad. Nosotros a poder lo consideramos algo inalcanzable, hay Cierto. una creencia ahí. Pero si yo lo transformo esto en la palabra habilidad, decimos, bueno, pues sé cantar, sé bailar, sé correr, Así puedo es, tener por esta supuesto. habilidad, ¿no? Existe esa posibilidad. Al hacer esta modificación es mucho más fácil mostrarle a las personas que tienen la capacidad y que han tenido la capacidad y que han utilizado la capacidad de obtener información del campo sintérgico o campo cuántico. El campo sintérgico es este pedacito de campo cuántico al cual nosotros todavía podemos tener acceso. Claro. Y jalar esa información y decir, ok, esto lo he utilizado una cantidad de veces. Ahora, dentro de esta integración de procesos, ¿no? Lo que yo también tengo es la posibilidad de colapsar cosas. Claro. ¿no? Cuando dices, quiero, en los dados dices, quiero un 3, quiero un 3, quiero un 3, y sale un 3. ¿no? ¿Cierto?
y entramos en ese proceso de colapsar. Cuando tú necesitas urgentemente un billete para pagar a una persona que está esperándote en la puerta y revisaste 20 veces la bolsa y resulta que lo tienes en la primer bolsa que buscaste y que no había nada, ¿no? Entras en este proceso de urgencia y dices, chis, pues si ya que había revisado, ¿no? Bueno, no importa, vas, pagas y se te olvida. Ahí estás provocando un resultado. La Correcto. Probabilidad de que vuelvas, sobre todo de que revises una bolsa que revisaste 3 veces y que se encontraba vacía y que la cuarta vez tuviera algo que no hubieras encontrado, es mínima. O sea, estamos, Correcto. como diría mi abuela, estamos tontos, pero no tanto. No tanto, exactamente. No, sí, es una realidad, es una realidad. ¿Me puedes también compartir acerca de, en palabras godines, qué es el potencial transferido? El potencial transferido. El potencial transferido lo han estado confundiendo con la parte de telepatía. Correcto. Yo correcto. Es que nos regañas por los términos, yo me acuerdo. Examen. Es examen. Es parte de la telepatía. No, no es telepatía. El origen de este experimento era demostrar que el cerebro funciona como parte del sistema no local de la física cuántica. Ok. ¿No? O sea, en esta parte que Jacobo Grinberg le llamó comunicación directa, jamás le llamó telepatía. Lo medio vislumbró en algunos libros, pero al final él era mucho más científico, más observador, y se dio cuenta que en este experimento estábamos hablando de física cuántica, de fenómenos no locales y de la posibilidad de demostrar que estamos en un término que él utilizó mucho que se llama hipercampo. Correcto. Reducirlo solamente a telepatía, estaríamos perdiendo mucho de la riqueza de este experimento. ¿En qué consiste ese experimento? Imagínate que tú y yo no nos conocemos, nos caemos bien, hay una interacción. Claro. Tú te vas a una cámara de Faraday. Una cámara de Faraday es una cámara electromagnéticamente aislado, no entra ningún tipo de pulso eléctrico o magnético. Y yo estoy en otra cámara de Faraday. Utilizamos todo lo que es en el primer experimento la vía visual. Entonces a mí me dan flashazos y mi cerebro responde a esos flashazos llevando un potencial de que entra por mi ojo y se refleja en occipital. Claro. Y la otra persona que está en la cámara oscura teóricamente no debería de tener ese potencial. Claro, porque él no está viendo los flashes, ¿verdad? Pero ¿qué tal que aparece en el mismo tiempo una onda parecida a este potencial evocado? Eso sí, un poco más pequeña, un poco más sutil, pero siempre en el punto en donde aparecen las mías. Entonces estamos hablando primero de la posibilidad de que exista un sistema, así como las partículas subatómicas que trabajó Aspect, en donde tenían una interacción, eran separadas y el cambio que ocurría en una ocurría exactamente en el mismo tiempo en la otra. Estaríamos hablando que nuestros cerebros funcionan y eso es muy lógico como parte de un sistema cuántico, un fenómeno no local. Claro. ¿No? Entonces, digamos, esta parte de reducir la telepatía pues es muy pequeña porque sería nada más como decir, yo creo que siempre les digo, la telepatía, santo, ahí vienen las momias, gracias Blue Demon, voy a correr. O sea, no entra así, o sea, no entra así. Sí. ¿Podría entrar? Sí, pero se necesitaría un entrenamiento porque, por lo que hemos demostrado desde el proyecto Neurosintergia, que ingresa a través de un sistema de experiencia. Y una experiencia es hipercompleja. En términos de cantidad, cualidad y calidad y todo lo que tú quieras de información, es hipercompleja. Entonces, 1. 2. La posibilidad de demostrar que existe un solo sistema, que nosotros estamos en un mismo sistema, que lo que te afecta a ti, le afecta a tu mamá, a tu hijo, a tu esposa, a tus primos, a las abuelas, etcétera. Claro. En un primer nivel, ¿no? Y probablemente lo que te afecte a ti puede afectarle a toda la humanidad que se encuentra dentro del mismo campo o que suponemos que se encuentra dentro del mismo campo. Cierto. Y digamos, eso es en sistemas de demostrar
que nuestro cerebro funciona a través de todo esto. Y tercero, si bien Anna Aspect lo hacía con partículas elementales, Claro. ¿no? Nosotros, a la hora que estás midiendo un cerebro, son millones y millones y millones de estas partículas elementales que construyen neuronas y zonas cerebrales. Cada zona cerebral que tú registras tiene miles de neuronas registradas en ese momento. Por supuesto. Entonces, imagínate esos miles de neuronas convertidas en partículas elementales. ¿Cuántas partículas elementales estás registrando en acción? Claro. ¿No? Entonces, estaríamos hablando de una concordancia de respuesta en zonas más complejas que dos partículas elementales. Ahora te pregunto, ¿ya se ha tenido algún registro científico acerca de estas peculiares investigaciones de las áreas del cerebro que hacen falta observar para el potencial adquirido, el potencial transferido, perdón? Bueno, se hicieron los estudios y se publicaron en diversas revistas del potencial transferido. No tengo noticia todavía de que alguien lo haya replicado. Entiendo. Pero sería muy bueno, y eso fue algo que el doctor siempre estaba abierto. Decía a las personas que que nos sometían a la crítica, nada más porque su abuelita creía que esto no existía, ¿no? Por supuesto, sí. Lo que les decíamos es, no me voy a poner a discutir contigo si no has replicado el experimento. Si tú replicas el experimento y tienes otros resultados, entonces sí nos sentamos a discutirlo. Pero no porque tu creencia limitadora no permita que tú lo vuelvas a replicar o que tú lo repliques, pues entonces no tenemos nada de qué hablar. Entonces, no lo sé, todavía no he tenido la posibilidad de ver la misma metodología replicada. Hay ciertos reportes experimentales en donde se observan la influencia entre grupos, donde se observa una serie de acciones o reacciones en grupos separados que son semejantes, etcétera. Pero una réplica de la metodología del potencial transferido no lo he visto. No se ha visto, ok. Bueno, y ahorita hablando y entendiendo que la física cuántica habla precisamente de que somos vibración en todo momento y que por medio también del potencial transferido es que podemos relacionarnos también con el sentir de otras personas, y toda esa vibración que puede abarcar el sentir. ¿Cómo es que nosotros podemos proteger nuestra individualidad para no venirnos afectados por otras vibraciones externas a nosotros? Porque eventualmente pasa, ¿no? Sí, digamos que la parte de ser influenciado por otras personas va a ser, en la medida, está en relación directa a la cercanía emocional y, fundamental con esas personas. Por ejemplo, en tu familia la relación es muy directa. Entonces la interferencia es directa y vas avanzando en estos círculos de hipercampos hasta llegar el que corresponde a la humanidad, que es mucho más sutil, su efecto. En un sistema, por ejemplo, que nosotros observamos dentro de potencial transferido, es que una parte fundamental era que tú estuvieras en atención a esa persona. Si yo te digo, oye, ¿qué siente Peggy Sánchez que vive en Chicago? Tú me vas a decir, ni sé dónde está Chicago. Bueno, sí sabes. sí pasaste geografía. Sí pasó. ¿No? Pero no conozco a Peggy Sánchez. Entonces, lo que le pase a Peggy Sánchez no me va a afectar de forma directa. Entonces, tiene mucho que ver también con un fenómeno atentivo para que se sienta la influencia mucho más fuerte, ¿no? Claro. O sea, por eso cuando tu abuela te decía, oye abuela, es que fulano me está molestando, te decía, no le hagas caso, es la base. Corta el sistema atentivo con esa persona y el nivel de influencia va a disminuir enormemente, si no es que totalmente. Sí, y no tendría que ser como una falta de empatía tampoco y nada por el estilo, ¿no? Al final de cuentas es pues lo que es, ¿no? Lo que hemos platicado, lo que es simplemente.
Oye, y luego, también de eso que venimos platicando, yo leo un fragmento del libro de Psicofisiología del Poder, y habla acerca, y lo platicaba contigo, de la cuarta dimensión, ¿no? Porque bueno, como bien dices, al final de cuentas Peggy, que vive en Chicago, pues no es parte de nuestra realidad, por así decirlo. Pero en nuestra cuarta dimensión están pasando cosas de manera continua que a veces no podemos controlar y otras que sí. ¿Cómo es posible, en base a las teorías o en base a estas prácticas, específicamente de neurosintergia, que nosotros podemos ser no solamente espectadores de esta cuarta realidad, sino también tener el poder de transformarla? Digamos que esta cuarta dimensión, esta tercera tiene 3 ejes, ¿no? Tiempo, espacio. Y materia, ¿no? Ajá, y volumen, básicamente. Claro. Entonces, está en esta. La cuarta dimensión se le agrega un eje que es el del tiempo. Todo lo que tú observas alrededor tiene volumen, está a una cierta distancia y transcurre un cierto tiempo, ¿no? Para que pueda tener un orden, digamos, en esta tercera dimensión. Entendido. Cuando te subes a la cuarta dimensión, hay un eje más que es el del tiempo. En la cuarta dimensión, teóricamente, tú podrías observar todas las pasado, presente y futuro, o sea, todo el sistema de posibilidades temporales de una misma situación, de una misma persona o de un mismo objeto. Claro. O sea, ya desde ahí imaginarlo es bien raro. Sí. Entrar a ese campo sintérgico en donde teóricamente tenemos acceso a esta cuarta dimensión. Imagínate que puedes tener acceso de un solo tema a pasado, presente y futuro de ese tema, ¿no? Una persona, un hecho, alguna pregunta, ¿no? Que esté ahí posibilitado. Sin embargo, a la hora que tú lo bajas a esta dimensión en términos de una explicación, se va a convertir en un evento 3D. Entiendo. ¿No? Okay. Entonces te va a decir, no es nada fácil decir, ok, yo estuve en el campo sintérgico y observé que ahí te detienes porque lo vas a organizar de acuerdo a esta estructura lógica de este espacio. Claro, porque también en el campo sintérgico pues pasan demasiadas cosas, ¿no? En todo momento, a todas horas, y realmente la información llega, ¿no? Como por así decirlo, a manera de flashes, o sea, tú tienes también que tomarte el tiempo como de decir, a ver, qué es con lo que voy a trabajar, ¿no? Lo platicábamos cuando nos pones todos estos ejercicios de la meditación y poder hacer este mapeo de lo que empezamos a ver, a visualizar en esas meditaciones. En lo particular para mí sí es como, a ver, ya vi varias cosas, pero ¿qué es lo que más me va a generar un impacto como para poder exponerlo, ¿no? Por así decirlo. Y sobre esa exposición, bueno, realmente hallarle un sentido. Como contexto, bueno, en estas prácticas que tú nos pones, es esta meditación donde al final podemos observar como a cierto tiempo qué es lo que puede pasar en el mundo en general, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros organizar esa información para traerla hacia algo más explicable o creíble? Sí. ¿Cómo la podemos organizar? Ahí sí tenemos, digamos, un reto, porque lo hemos intentado dibujando, lo hemos intentado escribiendo, lo hemos intentado explicando. Sin embargo, cuando viene una imagen que se parece a lo que tú experimentaste, sí. Y conste que no estoy diciendo que tú viste o que tú escuchaste, no, que experimentaste, dices, se veía como eso, era eso igualito, ¿no? Y observas tu dibujo y dices, ay, rayos, o sea, no se parece nada a lo que vi, claro. Pero intenté explicarlo. Entonces, digamos que la parte de organizar la información tiene mucho que ver con las habilidades que nosotros tenemos, tal vez de dibujo, tal vez de explicación, tal vez de concreción de ideas. Sí, que son un poco más sutiles, ¿no? Que algo más experimentado. Bueno, no experimentado, sino algo más evolutivo, por así decirlo, ¿no? Sí. ¿Cómo es que yo puedo cambiar por medio de la percepción en la experiencia mi persona?
O sea, ¿cómo con esto que yo voy experimentando, en base a esto, a estos ejercicios que tú me vas poniendo, bueno, que nos pones en el grupo y demás, cómo es que yo puedo pasarlo a la práctica del día a día para poder convertirme, por así decirlo, en una persona más completa o una mejor persona, ¿no? Por así llamarlo. Yo te voy a poner un ejemplo. Imagínate que toda la vida has creído que no puedes saltar. Y de repente tú ves a los demás allá brincando y saltando y todo, y tú dices, no puedo saltar. Sí. Alguien me dijo que no podía saltar y no puedo saltar. Tú lo haces, das saltos, pero tú nunca te percatas de que hiciste eso. Y de repente llega alguien y te dice, pero es que sí puedes saltar, mira, estás brincando cada vez que bajas la banqueta, das un brinco, etcétera, y aprendes a brincar. Y cada día en este entrenamiento lo haces más y mejor y a lo mejor hasta más alto. ¿Cómo lo ocuparías? Pues lo mismo que lo ocupan todos los demás. Lo vas a integrar como parte de tu día a día porque te das cuenta que es algo que ha estado en ti. Claro. Y que has empezado a practicar y vas empezado a hacer. Digamos, la parte de las habilidades sintérgicas, que es este proceso de entrar a este campo sintérgico para abstraer información, aprender a, así como brincas para la izquierda, brincas para la derecha, utilizar este estado de certeza, que le denominé estado de certeza, decir, ahora quiero saber cosas del pasado, ahora quiero saber cosas del futuro, ahora quiero saber cosas de mi madre, ahora quiero saber cosas de anteriores vidas, a lo mejor. Y entonces lo empiezas a direccionar. Claro. Ya la forma en cómo lo utilizas tú, digamos, va a depender mucho de los retos que se presenten en la vida, porque vas a aprender a observarte y a utilizarlo en todo eso. Tú lo has vivido en los cursos que yo doy. Yo no me quedo solamente con la parte anecdótica, ¿no? Sí, y les digo, voy a jurar sobre la Biblia que todo lo que digo es real. Sí. No. Creo que siempre, todas las veces me someto al escrutinio de cada uno de los grupos diciéndole, yo no te lo voy a decir, yo no te lo voy a explicar. Sí. Yo te voy a hacer que tú lo vivas. No, voy a hacer todo lo que sea necesario para que el estado fisiológico que adquieras tú sea el mínimo suficiente para que hagas este brinco al espacio sintérgico, vivas la información y tú llegues a tus propias conclusiones. Sí, fíjate que a mí me pasó, bueno, antes de poder llevar esta teoría y esta práctica contigo, pues yo lo habría interpretado como en la intuición, ¿no? O sea, se le nombraba intuición y demás, es como ese sentir y demás, y ya. Ahí quedaba, ¿no? Actualmente te puedo decir que me pasó una vez donde tal cual me llegó esa intuición, pero ya venía cargada con información. Y directamente le hablo a mi abuela y para ver si estaba bien, porque sentí que en esa intuición como de ese malestar, sentí aparte que era direccionada hacia mi abuela. Y me dice, no, justo me acabo de caer ahorita y me duele la cadera y pues bueno, ya, le marqué a mi primo y todo llegó. Yo lo he vivido de primera instancia. A quien no lo ha vivido, ¿qué ejercicios puede llevar a cabo como para poder tener una experiencia más completa o adquirir más información? Pues básicamente lo que yo he observado que les funciona mucho, se va a ir como comercial. Llame ya. Pero digamos, haría mal en no crear los instrumentos necesarios y suficientes para que lo puedan encontrar. Entonces, la primera es la meditación neurosintérgica. Claro. ¿No? ¿Por qué esa? Porque esa está vinculada mucho a ir guiándote a la autoobservación que genera el mínimo fisiológico, que es de incrementar la correlación interhemisférica. Esto es que tu cerebro izquierdo trabaje igual que tu cerebro derecho. Allá me dislexia. Me hice disléxica. No, que el hemisferio izquierdo trabaje igual que el hemisferio derecho. Claro. ¿No? De tal forma que generen el mínimo necesario fisiológico para integrarte a esta información. Claro. Entonces los forzo, ¿no? O sea, así les digo, chimpumpas, tortillas, papas, les hago creer eso. Sí, claro. Entonces, ya tienen permiso de hacerlo. Para que lo puedan vivir. Entonces, en el momento en que tú lo vives por primera vez en conciencia, eso abre
el mar de posibilidades para que tú encuentres los modos de observarlo. Tú lo viste cuando sucedió eso con abuela. Claro. Tú dijiste, ok, no estoy debrayando, no estoy alucinando, sentí esto, voy a verificar. Hablas y dices, qué bueno que me hablaste, no sabía qué hacer y ayúdame, ¿no? Y entonces empiezas tú a operar. Conforme lo vas haciendo en conciencia, dejas de asustarte, dejas de sorprenderte, dejas de mandarlo al baúl del debraye y realmente lo asumes como una responsabilidad. Claro. ¿No? Entonces, digamos que eso que hacemos en los cursos, en los talleres, en los entrenamientos, está direccionado a que lo vivas, a que lo observes y te vuelvas observador de todo eso que haces. Por supuesto. Entonces, si me preguntas qué es lo que pueden hacer, yo les digo, si no quieres entrar a meditación neurosintérgica o tomar los entrenamientos, aprende a observarte y a esto que tú haces, darle un estatus de verdad. Claro, y sí tumbar muchos de los paradigmas, ¿no? Al final de cuentas, imagínate que yo hubiera dicho, bueno, no le voy a hablar porque a lo mejor me voy a ver medio tonto hablándole porque yo sentí que se cayó, ¿no? Entonces yo creo que parte de esa estructura, pues también tiene que derrumbarse, ¿no? Para poder vivirlo de la manera sutil y adecuada, ¿no? Como se debe de vivir. Pues le hablas y le dices, ¿qué haces? Exactamente. Oye, ¿qué onda, Hola, abuelita? abuela, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Nomás ahí dime. ¿Está bien todo? Sí, es cierto. Pues claro, ¿no? Tampoco quiere uno parecer loco delante de los otros. Sí, no, claro, también existe ese miedo, ¿no? También. Sí, no vas a hablar de esto en Navidad, ¿no? En la mesa de la abuela. Sí, claro. Oye, platícame mucho del congreso que hiciste en Ciudad de México, donde invitaste varios exponentes con gran información relevante acerca de todos estos temas locos, por así decirlo, y que pues bueno, todo con mucho fundamento. A mí me impresionó que muchos de los exponentes venían cargados no solamente con esta información de te comparto esto, sino también te lo corroboro de esta manera, ¿no? Y para mí era como impresionante, porque muchas de las veces, quieras o no, necesitamos una explicación. Es como lo que tú dices, es que si tú me dices nada más porque tu abuela te dijo que no, pero a ver, demuéstramelo dónde está, ¿verdad? Claro. A veces la habilidad es tan evidente que las personas no la pueden negar. Digamos que me gusta mucho la historia de Chopin, porque él desarrolló el gusto musical, pero digamos que también Mozart, ¿no? Mozart era un genio de la música, desde muy pequeño tocaba y todo lo demás, pero imagínate que hubiera llegado su abuela y le hubiera dicho, niño, tú no puedes hacer eso. Sí, pues. Y eras acotado a un genio de la música. Claro. Pero era tan evidente su habilidad musical que tuvieron que apoyarlo. Sí, o sea, ya no había opción, ¿verdad? No había opción. Entonces, las personas que invité al primer congreso, había de dos tipos. Personas que se dedicaban a la observación, al estudio y a la descripción de estos fenómenos, ¿no? Desde la parte, digamos, más mental, más lógica, más pensante, pero en apertura, ¿no? Claro. Y las personas que estas habilidades habían sido tan fuertes y tan grandes que los habían sobrepasado y la tuvieron que hacer así, Claro. ¿no? Digamos, desde sus avatars godines, ¿no? Desarrollarla. Y las otras personas, desde sus avatars godines, explicarlas. Entonces, a la hora que haces esta conjunción, creas un congreso muy disruptivo, ¿no? Claro. Porque Sí. te viene a revolucionar la cabeza que ves a personas que tienen un estatus de médico y cosas así y empiezan a hablar de la conciencia, de estas habilidades, de otro tipo de terapias, ¿no? Bla, bla, bla. Y personas que lo vienen ocupando para hacer procesos de sanación y de explicación y de generación de una serie de cosas. Claro. Entonces, de una u otra manera, nos metimos en ese hipercampo, ¿no? Empezamos a nadar en la misma alberca donde estaban todos y nos contagiamos, nos integraron a este espectro de estas nuevas habilidades, ¿no?
Viene el segundo congreso es a distancia, se agregan 3 personas también con estos saberes desde la parte, digamos, científica y desde la parte, digamos, ya de habilidades, de muestra de habilidades. Y eso lo que hace es modificarte sí o sí. Claro. Ya sea que tú quieras, ya sea que no quieras, al estar nadando en esa misma alberca, pues... Sí, vas a contagiarlo de alguna manera y eventualmente lo vas a terminar viviendo, ¿no? Hay contagios padres, este es de un contagio padre. Sí, ese es un contagio padre. Claramente. Ha contado. Perfecto. Oye, entonces, bueno, parte de este line-up que se vivió en el Congreso, y menciono mucho el Congreso porque todos los exponentes para mí me volaron la cabeza, la verdad. Y me gustaría que nos compartieras cómo es que terminaste uniéndote con esa comunidad. O sea, cómo llegaste, porque yo sé perfectamente que tú llegas de maneras extraordinarias, o sea, que tú dices, es que es una diosidencia, ¿no? Como le dicen. ¿Cómo pasó? En estado de certeza. Ok. Digamos que todo esto comenzó por ahí de finales del 2019, principios del 2020, en donde José Luis Muñoz se contacta conmigo, yo con él, y se empieza a generar como una especie de dinámica en donde se empezó a ampliar. No es cierto, fue un poco antes, fue en el 2018, finales del 2018, principios del 2019, que conozco a Leobardo Peña. Correcto. Él empieza a hacer las primeras entrevistas, empieza a hacerme las primeras entrevistas y de ahí nos vamos contactando, José Luis, pero empieza a abrirse el campo. Tanto para ellos era un estado de certeza conocerme como para mí conocerlos a todos ellos. Y se fue generando un grupo muy, muy grande, digamos, de personas que estábamos en esta, digamos, en esta misión de poder ampliar el espectro de creencia en las nuevas habilidades a partir de la demostración. Entonces, a partir de esta demostración, tú vas asumiendo que si eso existe en el otro, puede existir en mí. Y entonces empezar a generar esos sistemas de observación. Si bien es cierto que no, el primer congreso no eran miles de millones de personas alrededor de todo esto, claro, era un grupo muy pequeño, tiene mucho que ver con esta capacidad de alejarnos mucho del sensacionalismo, ¿no? Claro. Sino utilizar todos los conocimientos, todos los términos, todos los procesos, todas las experiencias del avatar Godín. Y el avatar Godín, si bien es chismoso, no es sensacionalista. Sí, ¿no? claro, claro. Entonces, digamos, entregarse a este proceso, ¿no? Es mostrarle mucho lo que tú mencionaste. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Ay, no es cierto. Todos los demás sí pueden, menos yo. O sea, claro, traen esa parte. Entonces ha sido un trabajo que ha ido gota por gota, pero han estado los que han tenido que estar. Sí, porque también mencionábamos que de repente había gente que por alguna u otra causa no llegaba al Congreso, tanto exponentes como los participantes, ¿no? Y todo eso pues también se genera desde otra... Ay, híjole, es que no quiero usar términos así como medio ilusorios así, pero pues sí, tal cual las diosidencias, ¿no? O sea, por algo pasan las cosas y es muy choteado y por eso no quería decirlo tal cual, pero por algo pasan las cosas, ¿no? Y eventualmente los que estuvimos ahí presentes salimos enriquecidos de toda esta plática y de toda esta información que no solamente era extensa, sino que era muy útil, ¿sabes? Sí, no hay casualidades, hay causalidades. Lo dices bastante en los cursos y la verdad es que para mí siempre es un ejemplo de eso, o sea, siempre hay alguien que no llega, ¿eh? Sí. Digo, no que fallezca y nada, ¿verdad? O sea, tampoco esos extremos, pero no, eventualmente sí es así. Se le vaya como, el avión. Extrañamente por esta razón no llegó. Sí. Y pues bueno, no le tocaba estar ahí, ¿verdad? Tal cual. Sí, tal cual, tal cual. Uno, además de que es un sujeto cuya cantidad de injerencias en el espacio y en el tiempo tienen repercusión contigo, también hay un proceso interno de que cuando no estás listo,
tu mismo interno, tu mismo procesador central, que es esta estructura interna parecida al inconsciente de Freud, pero con una capacidad mucho más grande de generarnos a nosotros una cantidad de procesos, claro, etcétera, es la que te dice si puedes o si no. Y por eso es importante, y voy a entrar en un tema algo escabrosón, porque lo tocamos hace unas horas, el uso de las sustancias para alcanzar ese estado de iluminación. Muchos creen que es estado de iluminación, otros quieren nada más bajar información para entender o salirse de un hoyo, ¿no? Yo te puedo decir que de manera neutral no es como que esté en contra o a favor, simplemente es como, particularmente yo no lo haría. Pero ¿por qué? Por esto que acabas de mencionar, ¿no? O sea, realmente es a veces tanta información que tu procesador central también debes de hacerle caso. O sea, es como un tema de que no te eches al ruedo si no sabes a lo que vas, compadre, ¿sabes? Sí, sí. Yo lo equiparo como querer cruzar un lago para llegar a la isla de la iluminación, ¿no? Te puedes subir a tu lanchita de remos, irlo haciendo despacio, de seguridad, sin que se te pierda el objetivo, ¿no? Evitando piedras, troncos, ¿no? Y todo lo demás. Te cansas, descansas, O subirte una lancha de motor, que no tengas control de la velocidad, y si bien va, llegas a la islita, ¿no? Claro. Y si mal va, pues ya chocaste contra una piedra o contra un árbol y te estrellaste. Y aparte sin volante, ¿verdad? Todavía para terminarla. Sí, todo, total. Entonces, algunas personas me dicen, es que Jacobo Greenberg decía que hay que usar enteógenos y bla, bla, bla. Sí, al principio sí lo decía, ¿no? Lo usaba para experimentar. Claro. No invitaba a nadie a usarlos, él los usaba en sí mismo para experimentar, claro, observar y ver el proceso fisiológico, pero en los últimos libros él decía que había que llegar a este concepto de unidad total, de iluminación, a partir única y exclusivamente de tu propio trabajo interno. Sí, no, por supuesto, es que también es más digerible, ¿no? Y realmente vas reconociendo las herramientas con las que vas trabajando y de otra manera solamente es una bolsa gigante de información que al final si no tienes las herramientas pues puede causar cosas mayores, ¿no? O sea, ansiedades terribles. Y bueno, realmente este podcast también nace a raíz de querer informar a la gente para que cuando quieran empezar ese camino espiritual o quieran ponerle un poquito más de énfasis a ese camino espiritual, sepan por dónde llegar. Ahorita, si te llegara una persona y te dijera, ¿sabes qué? Ya estoy empezando a sentir esa incomodidad de querer crecer como persona, ¿qué es lo que les recomendarías o qué pasos a seguir les recomendarías para que tengan una trayectoria, no te voy a decir que es cómoda, porque claro que hay muchas incomodidades en ese camino, pero sí adecuada, por así decirlo, que cuide su integridad? Yo lo que les sugeriría es, primero, escucha tu procesador central y si te dice, esta meditación me gusta, vete a ella. Eso sí, cuida mucho la bondad de quien la dirige. Claro. No todos son buenas personas. Y a la par de todo eso, empieza a observarte. Creo que en la práctica de la meditación neurosintérgica y en la autoalusiva también hay una parte de esto. Cuando empiezas a observar que tienes un cerebro, que tienes un corazón, que tienes un riñón y empiezas a entrar en observación de ellos, la primera cosa es la sorpresa. Y decir, ¡ah! Sí lo tengo. En teoría yo sabía que lo tenía, pero nunca le había puesto atención. Entonces, desde ahí empieza el proceso de autoobservación, para que tú puedas ir dejándote guiar por esta inteligencia interna llamada procesador central, que es el que va a dirigir muchas de las cosas y elecciones que vas a hacer, siempre y cuando lo tomes en cuenta. Se llama procesador central, se llama maestro, se llama guía, se llama Dios, como le quieras llamar. O sea, el procesador central no se ofende si lo llamas de cualquier otra manera. Sí, claro. Pero si pides guía, pides ayuda, pides todo esto, tú misma, esta inteligencia interna, digamos, conductor que lleva
muchas de las características tuyas, mucha de la capacidad para salvarte y resolver problemas, Claro. Va a poder apoyarte en este proceso en estado de certeza de elección del camino. Excelente. Y sí, muchas de las veces a lo mejor tú ya estás en el camino espiritual o estás empezando a trabajar en ese camino, pero pues te va a tocar a lo mejor quienes están cercanos a ti que no se quieren subir mucho al barco. Y yo tengo bien presente cuando estuvimos en el congreso que vi a tus papás y vi a tu hermana interactuando con todo este proceso y me pareció magnífico. Entre esas pláticas, y no sé si quieras platicarlo o compartirlo un poco, de cómo fue que tú lo subiste al barco para esas, porque también tuvieron esa experiencia del potencial transferido, ¿no? No, ellos estuvieron participando en mi tesis. En la tesis, ok. Ajá, de licenciatura, pero no tuvimos resultados positivos. Entonces, Entiendo. ahí fue cuando mi reto fue el avatar Godín. Ok, Dije, "Ay, ¿qué falló? ¿No? ¿Qué falló? No, pero falló? fue parte del proceso, ¿no? Al final. Sí, digamos que sí, fue parte de mi familia, no fue toda, faltó una hermana, ¿no? Ok, Que no necesariamente todos tienen que comulgar con esto, o sea, sí Claro. son de la misma familia, somos de la misma camada, pero Claro. no pensamos igual. Cada persona va a seguir su propio camino, cada persona va a elegir su propio destino, si se quiere, un choteado. Pero tú no puedes tener una injerencia en esas personas, no Claro. puedes, no debes. Debes de ser respetuoso, y sí dije debes, así señalado, porque de otra manera serías una persona intrusiva y metiche. claro. O sea, no te voy a decir Ni más ni mi menos. verdad. O sea, Claro. cada quien tiene su propia verdad, todos estamos en lo correcto y al mismo tiempo todos estamos equivocados. Sí, eventualmente es eso, ¿no? O sea, hay una frase que dice que tu libertad termina, hasta donde la del otro acaba, ¿no? Y realmente es muy cierto. Yo lo tuve que vivir, o sea, me di de golpes porque también me pasaba que decía, bueno, ¿y por qué esta persona no cambia, no? O sea, nomás no cambia pero no es parte de tu proceso, ¿no? Y es parte también de un egoísmo, el querer cambiar a los demás y eso te mete en unos conflictos muy fuertes, ¿no? Porque no practicas la neutralidad ahí. No. Sí, no, decimos neutralidad y te digo, ay, no, yo soy muy neutral. Pero lo vimos que no se puede, neutralidad no se puede comparar Ajá. a indiferencia, no es equivalente. No se puede hacer la equivalencia con objetividad, porque son dos cosas diferentes. Neutralidad es esta capacidad de observar la información y al mismo tiempo observarte, sin integrarte ni a una ni a otra, solamente ser un observador silencioso de ambas cosas. Por supuesto. Sí, sin dejar de ser como mencionábamos, ¿no? Obviamente no tienes por qué dejar de ser empático, todo el mundo sentimos, pero la información es la que es, o sea, no hay más y no hay que buscarle más rayas al Sí. tigre, ¿no? Y en neutralidad decidir, no, sí le voy a ayudar. Claro. O en por neutralidad supuesto. decir, no, nada más voy a seguir aquí observando, ¿no? A ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿Me puedes mencionar, digo, así como un enlistado, y lo vimos en el taller, las habilidades? Bueno, Jacobo les mencionaba Digamos poderes. que dentro de estas habilidades sintérgicas tenemos el estado de certeza con su factor de direccionalidad. Ok. Y tenemos la habilidad de integrarnos a un sistema hipercámpico y ser capaces de, no sé, permear ese hipercampo con nuestra guía o liderazgo de conciencia, que es algo que hacemos de forma inconsciente, pero que permeamos todo ese campo. Eso sería como una parte. Y las partes aditivas sería el estado de neutralidad, como una forma de poder abstraer más información y poderla transformar en algo. Y está la parte de poder identificar la de coherencia cuántica, esto es las cosas que son como son y que no se pueden cambiar. Claro. Y la parte del colapso de onda, ¿no? Que tiene mucho que ver con esta capacidad que nosotros tenemos de materializar y crear cosas. Claro. No, pues grandes habilidades, ¿no? Para la vida diaria. Como tu libro. Y
y lo que se sorprenden más es que les digo, pues es que ya lo hacen. ¿Cómo? Y empiezo con los ejemplos y dicen, sí, cierto. ¿A poco es eso? Claro. Y pues sí, o sea, si lo analizas desde la lógica de las abuelas, pues te van a decir, no, hijo, esto estás mal. No Sí, pudiste aparecer el billete de 500 ahí. No lo buscaste bien nada más, ¿no? No lo buscaste bien. Claro. Oye, bueno, me gustaría cerrar contigo con alguna experiencia extraordinaria que hayas tenido. Y por ahí yo recuerdo que, si quieres platicarlo también, ¿verdad? Que tuviste por ahí experiencias con extraterrestres y demás. Si pudieras compartirnos parte de esas experiencias, alguna que te haya quedado marcada, que tú ya sabes que esto me voló la cabeza, fue increíble. Adelante. En caso de no poder ser así. No, pues que de tantas también, no, ¿verdad? No, de que sí se puede, pero Claro, claro. así de sopetón la pregunta. Pero mira, te voy a decir una cosa. Claro. Yo la parte de los extraterrestres no la creía. No, o sea, decía que sí hay extraterrestres, porque el universo es tan enorme y tan vasto que seríamos muy, muy, muy soberbios pensar que somos los únicos en toda esta vastedad. Entonces decía, pues sí hay. Y yo decía, pero, ¿cómo se van a preocupar por una canica azul ahí? Claro. ¿No? Llena de gente rara, ¿no? Claro, sí. ¿No? Imagínate, tienen algo así tienen unos como agujeros que son ojos, nariz y boca, y son 4 tentáculos, ¿no? Sí, con más sí. tentáculos. Y acá estos brothers que son bien delicados también, ¿verdad? Bien raros, ¿no? ¿Qué se van a preocupar por esos? Claro. Pero entonces yo decía, sí hay, pero pues no van a venir por acá, o sea, ¿qué vienen, no? Claro. Pues nada más que vayan a México, que hay comida buena, ¿no? Y Solamente sabrosa. solamente así. Pero, quién sabe. Entonces, yo no tenía esa creencia. Alguna vez Adolfo nos invitó a Torah y ahí lo que tuvimos fue una primera experiencia en donde hay una serie de luces en el cielo que parecen estrellas, pero que no son estrellas. Tienen movimientos diversos, cosas. Nos comunicamos por telepatía. Que lo mismo, o sea, no es que te hablen como el santo y Blue Demon con la cabeza, entran en un proceso de experiencia, como que tú sabes lo que sabes, y empezamos como una especie de diálogo con eso. Me dijeron cosas del cierre que hubo en el 2020, varias cosas, lanzamos el reto, ¿no? Esa no creo que sea una nave, debe de ser un avión, y entonces nada más hizo una Z y escuchas en tu cabeza que algo te dice, a ver que tu avioncito haga esto, ¿no? Claro. Entonces dices, ok, ahí muere. Ya estuvo, pues. Ya estuvo. Claro. Sí creo que estés. Claro. Entonces, digamos, de ese tipo de cosas, yo lo que te puedo decir en estado de certeza, de repente yo estaba buscando a alguien que no sabía en dónde iba a estar ni en dónde iba a andar. Puse el estado de certeza y justo me aposté en la esquina donde pasó. O sea, estamos hablando de la ciudad de Puebla, una ciudad que no es mía, que no la conozco, yo soy de Ciudad de México, y andaba buscando a esta persona y me aposté ahí, ¿no? Lo otro ¿Cómo la estabas buscando, perdón? Sí, o sea, decía, es que no sé dónde está, no tengo mi teléfono, no trae su teléfono y nos quedamos de encontrar hasta acá. Entonces, imagínate viajar de Ciudad de México a Puebla para no encontrar una persona que lo va a poner donde está. Entonces, manejé, me estacioné aquí y cruzó, se me quedó viendo, ¿no? Me le quedé viendo y nos empezamos a reír, ¿no? No manches, ¿Qué haces sí, aquí, sí. no? Y yo dije, pues te andaba buscando, habíamos quedado unos de vernos. Hace poquito también otra experiencia así, Claro. loquísima, que estaba con una paciente, yo también doy psicoterapia. Ajá. Yo había comprado unos anteojos para Claro. ver y compré otros anteojos para ver, pero de diferente graduación y de diferente forma. Pero yo tenía unos en la mano que había agarrado en mi recámara y bajé con ellos
Y entonces empiezo a hablar con la paciente y tomo otros y volteo y ya son 2. Al rato voy y veo y siguen estando 2. Y siguen estando 2. Entonces ya le regalé uno a mi papá. Fíjate. Le dije, no, ahí muere con esto. Ahí entras en el estado de materialización, ¿verdad? Y yo dije, bueno, a lo mejor yo compré 2, porque les digo que como entes somos bien incrédulos. Sí. Dije, a lo mejor yo compré 2 y no me di cuenta. Claro. Y entonces dije, si yo compré 2, siempre compro uno de una graduación y otro de otra graduación, porque son para vista cansada. Uno me permite ver de lejos y otro de cerca. Pero no, hice las pruebas con textos y eran de exactamente la misma graduación. Y yo dije, órale, le nació un gemelo. Fíjate nada más. Sí, no, y es que o sea, es como están fuera de lo común, es como, sabes, te vuela la cabeza al final. A todos nos pasa, pero te digo, como lo vemos así, decimos, ay, a lo mejor sí los compré, ¿no? Los dejo ahí. Sí, no, buscas 1000 explicaciones para no llegar a la que ya sabes que pues no estaban ahí, ¿no? La que te da miedo. Sí, pues que sí. Entonces dije, oye, ¿me puedes aparecer aquí un cheque de $1,000,000 que Ándale. no tenga marcas? Así en blanco, por favor. Así en blanco. No, pues una realidad. Bueno, yo te agradezco mucho por compartirnos toda esta información muy útil. Esperemos que allá, quienes nos están viendo, les sirva bastante, porque al final de cuentas es para que la usen, ¿verdad? Y que hagan práctica de todo esto y que la tengan a la mano. Entonces, Sí. Te agradezco mucho. Voy a poner por ahí en los comentarios tu página, ¿sí? Para que puedan estar viendo el trabajo que haces, también para que vean los talleres que impartes. Y para que estén atentos también del segundo congreso de Neurosintergia. Tengo una idea loca y A la ver. voy a anunciar aquí. A ver, échala. Ok. Los entrenamientos ya se van a volver una formación. Quien Excelente. ingrese Ajá. va a terminarlos todos, porque ahorita ya hicimos la parte de la observación. Cada vez que tengo un taller me quedo con el material, porque con eso hacemos observaciones y vamos llevándole un seguimiento, digamos, de tipo semi-experimental. Claro. ¿No? O sea, pero llevamos una observación. Pero ahorita ya estamos listos para integrar un proyecto de formación, así como FOTENS, GOEMS, entrenamientos sintérgicos, Ok. para que las personas que ingresen terminen todo. Y entonces yo ya poder estructurar la entrada, ¿no? Hacer el análisis de entrada, cómo entran estas personas y cómo salen. No se Excelente. preocupen, ya lo probé en mí, no pasa nada. Creo que Y en no nosotros. me he desmayado. y lo que estamos ahorita. A los demás también. No, Y no perfecto. les ha pasado nada. No se han convertido en sapos. Ándale, ya con eso. Ya con eso. No, perfecto. No, y me queda claro, que sí das el seguimiento por ahí. Cuando yo tuve la movida de tapete cañona, que digo, es parte de la experiencia también, fue como un, tranquilo, al rato se te pasa. No, pero no se me... Al rato se te pasa. La de la tuve oye, que integrar. Y te voy a decir la verdad, o sea, pues no te creía porque yo decía, ¿cómo se me va a pasar esto que siento? No sé ni dónde viene, ¿no? Y después dije, bueno, fueron como 2 meses que entré en mí y dije, no, pues que ya. O sea, se va a pasar, evidentemente, ¿no? Porque no, o sea, lo único real es el cambio continuo, ¿no? Entonces dije, esto va a formar algo increíble. Es como cuando te operas de la nariz. Dices, me tengo que acostumbrar a verme ya con este pellizquito. Sí, ¿verdad? Claramente. No, perfecto. Por ahí voy a estar dejando entonces toda la información, pues para que te visiten en tus redes y en la página y te conozcan más, ¿verdad? Va. Te agradezco muchísimo. Gracias. Bueno, por ahí comentarles también que cualquier duda que se presente, nos la pueden hacer llegar a las redes sociales, que también voy a estar dejando en la parte de abajo. Por favor, suscríbanse para que también tengan más información relevante con todo este hipercampo. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo.